La valoración de alto riesgo que etiqueta a ciertos fenómenos naturales pasa por la preparación de los organismos de prevención y socorro, además de la cultura de prevención de la comunidad y sus organizaciones representativas. El análisis de cómo enfrenta fenómenos naturales que de forma recurrente se presentan en el país merece ser contrastada con el impacto de otros fenómenos atmosféricos que afectan a las islas del Caribe, a Norte y Centroamérica por igual. Huracanes, terremotos, sequías, daños ambientales y desaparición de especies naturales son para la ciencia manifestaciones propias del cambio climático, ante el cual potencias como Estados Unidos, China y la India deberían tomar acciones claras y contundentes. El paso de los poderosos ciclones Harvey, Irma y ahora María por las islas de Barlovento, Sotavento y México han dejado una estela de destrucción inimaginable de su infraestructura social y productiva, en especial el turismo, machacado hasta las astillas y cuya dimensión mortífera debe obligar a la sociedad hondureña a pensar como las víctimas de tales acontecimientos. Recientes sismos en México, Guatemala y el occidente de Honduras, con su secuela de pérdidas humanas y estructurales, magnifican la fragilidad social ante el cataclismo de tal envergadura. En Honduras se reportaron daños en el occidente, norte y zona central del país, con casas, muros, puentes y carreteras dañadas o destruidas. También la Comisión Permanente de Contingencias COPECO confirmó la pérdida de 13 vidas en hechos como pretender cruzar cauces crecidos o fatalidades como el de una madre de familia y su pequeña que murieron ahogadas al caer en una quebrada cuando intentaban esquivar una mototaxi conducida a exceso de velocidad. Asimismo, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos SINAGER viene declarando diferentes estados de alerta ante las constantes lluvias, en particular por la reactivación de una falla geológica que ha destruido viviendas y tramos carreteros en el departamento de Ocotepeque. Al 22 de octubre del año anterior, el Cuerpo de Bomberos informó de 14 personas fallecidas en distintos puntos del país a causa de las fuertes lluvias. De estas víctimas, 6 quedaron soterradas y 8 por ahogamiento. Las zonas donde se reportan derrumbes, en los que ciudadanos perdieron la vida, se encuentran Trojes y El Guano, en el departamento de El Paraíso. Además, daños en Colón y Francisco Morazán, donde también hubo hechos lamentables. Asimismo, COPECO reportó que unas 5,000 personas resultaron afectadas a causa de las lluvias a nivel nacional. Con ese propósito es que el gobierno y la comunidad internacional han creado la institucionalidad necesaria, además del monitoreo constante para medir la evolución de distintos fenómenos y verificar si constituyen un riesgo para el país. El informe de fortalecimiento de la reducción de riesgo de desastres en Centroamérica implementa dicha política a nivel local, nacional y regional. Su objetivo principal es contribuir a la construcción de capacidades comunitarias del área centroamericana al considerar las propiedades en políticas de reducción de riesgo por desastres y adaptación al cambio climático. Hoy, el apocalipsis de la naturaleza deja de ser referencia bíblica para convertirse en una posibilidad muy real. Nunca antes se llegó tan al límite entre lo catastrófico y la supervivencia como vemos ahora en un contraste al llamado del Premio Goldman 2016 Berta Cáceres: Despertemos humanidad, después será demasiado tarde. Para la entrevista les informó Amanda Mena y Samantha Velázquez. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Los invito a también a escucharnos en Radio Visión Honduras en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, 93.5 en la zona central del país, 105.5 en el litoral atlántico y la 90.3 en Choluteca. Don Julio Quiñones, su comisionado para el Distrito Central de la Comisión Permanente de Contingencias de COPECO. Bienvenido. Encantado, muchas gracias. Gusto saludarlo. Y don Jorge Escobar, experto en sismos, también de COPECO. Bienvenidos. Mucho gusto, gracias. 13 personas en esta temporada de lluvia han muerto en Honduras. Es una cantidad exagerada de personas que han muerto por esta temporada de lluvia. Vamos a hablar del sismo de México recientemente finalizando estaban mis compañeros dando la noticia de otro sismo en Nicaragua, llamado Reyes, vía telefónica desde nuestro centro de noticias internacionales
nos estará informando. Vamos a repetir esta nota por la importancia de lo ocurrido en México. Adelante, compañeros. No mames, a mi abuela. No mames, a mi abuela. No mames. No mames, Una catástrofe vivió México el mediodía de hoy martes cuando un potente sismo de magnitud 7.1 estremeció brutalmente el territorio mexicano. El terremoto, cuyo epicentro se localizó entre los estados de Morelos y Puebla, deja hasta el momento la terrible cifra de 142 muertos, derrumbes de edificios en la capital mexicana y personas atrapadas entre los escombros. Las escalofriantes imágenes publicadas por usuarios de las redes sociales evidencian el terror que vivieron millones de mexicanos, quienes gritaban, corrían y lloraban al ser testigos de las desgarradoras escenas. ¡Que se salgan! ¡La pared se rompió! ¡Que se salgan! La Estatal Eléctrica de México confirmó que al menos 3.8 millones de mexicanos se quedaron sin electricidad. Autoridades de gobierno expresaron que los cuerpos de socorro continúan con las labores de rescate, agregando que las cifras de heridos incrementan y desafortunadamente se prevé que las mortales también. Bien, voy a hacer contacto en un momento con mi compañero Marlon Reyes para que nos cuente qué es lo que ha pasado en Nicaragua en las últimas horas. Don Jorge, si nos explica qué es lo que ha ocurrido en México. Sí, lo que ocurre en México no es extraño desde el punto de vista sismológico. Lo que sucede es que la Tierra no es un planeta estático, es decir, muchas cosas están pasando dentro del interior de la Tierra. Los sismos son básicamente producidos por la dinámica de la Tierra. A 40, 50 kilómetros de profundidad de donde nosotros estamos, el calor interno de la Tierra es tan grande que ya los materiales no son sólidos, están en un estado como de una pasta muy caliente. Y en el núcleo de la Tierra, el centro de la Tierra está aproximadamente a 6.000 grados centígrados. Entonces, esta termodinámica interna de la Tierra produce unas fuerzas muy grandes en la parte que está fría de la Tierra, que es la corteza. Estas fuerzas son extremadamente grandes y nosotros estamos parados casi sobre la capa de la Tierra, que nosotros le denominamos la corteza. Esta corteza es muy rígida. Cuando estas fuerzas son tan grandes que rompen la corteza terrestre, es cuando nosotros decimos que se produce un terremoto, un sismo. Y la rotura de esta corteza terrestre libera energía en forma de ondas mecánicas, que es lo que la gente normalmente denomina temblores. En el caso de México, preliminarmente se había dicho que la profundidad del sismo era de 10 kilómetros, lo cual lo ubicaba como un sismo directamente en la corteza continental. Posteriormente se dijo que la profundidad del sismo era de más de 50 kilómetros. Esto solo es posible si se le asocia, digamos, el fenómeno de subducción. Es decir, la subducción consiste en que el fondo del Océano Pacífico se está metiendo por debajo de México. El fondo del Océano Pacífico también es una corteza rígida, muy dura. Se mete por debajo de México y se rompe debajo de México, que aparentemente fue lo que sucedió en este caso, produciendo un sismo de magnitud 7.1. Me decía usted que los países que tienen costa Pacífico grandes tienen problemas. Sí, lo que sucede es que hay algo que se denomina el anillo de fuego del Pacífico, que es básicamente todos los países que tienen costa en el Pacífico, en particular Latinoamérica, desde Alaska hasta
Cabo de Hornos, toda la costa del Pacífico de América, en particular de América, ¿verdad? Desde luego hay en Asia y en otros lugares. Toda la costa del Pacífico de Latinoamérica está sujeta a estos terremotos. De hecho, dos de los más grandes terremotos del siglo XX se produjeron justamente en las costas de América, uno en Alaska y otro en Chile. México tiene una costa pacífica muy grande, por lo tanto es muy propensa a sentir este tipo de eventos. Guatemala también, Nicaragua. Sí, permítame un momento, voy a hacer un alto, ha ocurrido algo en San Pedro Sula, con nuestro compañero Gerlin Díaz, voy a ir a San Pedro Sula. Gerlin, adelante, ¿qué ha ocurrido? Adelante, Gerlin. Afueras de la vivienda del exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sonseri, donde las autoridades venían a darle captura y el posterior traslado a un centro penal, pero se ha escapado. Por acá me acompaña el comisario Lucas Bartales, sin dar detalles. En la inspección que hicimos a la vivienda no se encuentra. ¿Él tenía que estar acá? Claro, estaba en arresto domiciliario, debía de estar en su vivienda. ¿Qué pasó? ¿Desde qué hora desapareció él? Lo que manifiesta la esposa es de que él salió ayer a tempranas horas hacia los juzgados, a una audiencia, y desde ese entonces no lo ha vuelto a ver. Ahora, ¿eso es lo que argumenta la familia del exalcalde Padilla Sonseri? Eso es lo que ellos dicen. Nosotros vamos a seguir con las investigaciones y la búsqueda, y ya alertamos todos los sistemas de información de la Policía Nacional y en eso estamos. ¿Qué pasa con los agentes que estaban a cargo de la seguridad de él, ya que tenía arresto domiciliario? Eso lo vamos a investigar, no sabemos qué pasó y estamos en proceso de investigación. Ahora, el argumento es que salió de aquí a una audiencia ayer. Sin embargo, esta audiencia no llegó porque él no estaba en los tribunales. ¿Esto es lo que manifiesta la familia? Sí, eso es lo que manifiesta la familia, que él salió hacia esta audiencia, pero no saben qué pasó después. ¿Se revisó cada rincón de la residencia de Rodolfo Padilla Sonseri? Claro, tuvimos casi una hora revisando cada una de las partes de la vivienda, pero estamos sujetos a volver a entrar. Vamos a coordinar otra nueva inspección con más tiempo y con más personal profesional. Hace 2 horas están ustedes aquí inspeccionando la vivienda. Hace 2 horas. Desde ayer. Bien, muchísimas gracias. Eso es lo que ha manifestado el agente Bardales de la Dirección Policial de Investigación Criminal, quien ha dicho pues que la revisión empezó en horas muy tempranas de la mañana. Esta es la vivienda donde vive el exalcalde Rodolfo Padilla Sonseri, pero las autoridades pues no lo han encontrado. Ha escapado luego de que tenía ya orden de aprehensión de ser trasladado. Su arresto domiciliario a un centro penal de San Pedro Sula, esta modalidad que se le cambió ayer aquí en los juzgados en San Pedro Sula. Esto es lo que podemos informar en relación a este caso del exalcalde Padilla Sonseri. Regreso con usted. Gracias, Gerlin. Voy ahora con mi compañero Marlon Reyes. ¿Qué ha pasado en Nicaragua, Marlon Reyes? Detállenos, adelante, por favor. Nicaragüense de Estudios Territoriales, licenciado Raúl Valladares, y televidentes de la entrevista, se ha registrado un sismo de magnitud en la escala de Richter de 2.9 grados a 5 kilómetros de profundidad, a 56 kilómetros al suroeste de San Juan del Sur, tal como podemos observar en esta imagen que ha compartido la televisión estatal de Nicaragua. Canal 8 de Nicaragua ha compartido esta imagen, dándonos a conocer este nuevo suceso que se reporta desde Nicaragua, el hermano país nicaragüense. Lo repito, un sismo de magnitud en la escala de Richter de 2.9 grados a 5 kilómetros de profundidad y a 56 kilómetros al sureste de San Juan del Sur. Esto es lo que se da a conocer vía el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales. Por ahora es lo que se conoce. Estaremos, por supuesto, brindándole más detalles una vez que las autoridades de Nicaragua puedan brindar a las respectivas agencias internacionales de noticias más detalles. Por ahora estaremos pendientes para llevarles a ustedes más detalles relacionados a este sismo que también se registra en territorio nicaragüense, licenciado. Bien, gracias, Marlon. Don José Jorge, hablamos de México y tal vez me habla después de esto de Nicaragua. Sí, el sismo entonces se asume que es un sismo de subducción. El fondo del océano, la placa oceánica se mete muy por debajo de México. Se produjo este sismo. Es un sismo que en magnitudes comparable a que ocurrió en Honduras en el 2009. La diferencia es que en el 2009 el sismo que afectó a Honduras se produjo muy lejos de tierra firme en el océano,
En cambio, este sismo se produjo en tierra firme, casi debajo de la población, muy cercano. La liberación de energía fue muy grande y muy cerca de la población, y es por eso que nosotros miramos estos resultados tan catastróficos en México. Sí, me decía don Julio Quiñones sobre eso. ¿Qué experiencia tuvimos de ese sismo que fue en el mar, verdad? Sí, y es que la diferencia es que fue en el mar, pero a los mexicanos les pega en la mera capital. Y la densidad poblacional que tiene Ciudad de México. A nosotros nos sucede en costas del Mar Caribe. La infraestructura que está en este sector del Caribe es totalmente diferente a la que se puede encontrar en ciudades como Ciudad de México. Y el otro detalle que veíamos es que hay infraestructura que queda de pie, pero es infraestructura que queda comprometida, es infraestructura que no se sabe realmente si se puede utilizar o habrá que demoler y construir nuevamente. En este caso, el conseguir que la infraestructura quede de pie, lo que contribuye es que personas no mueran soterradas, que es lo que se podría esperar suceda en muchos de estos edificios que colapsaron, que están hablando de una cantidad de arriba de 40 edificios que colapsaron, y para lo cual hay un equipo incluso de expertos hondureños que van a viajar a Ciudad de México para poder contribuir en búsqueda y rescate, incluso un equipo de búsqueda tecnológica también que Copeco tiene dispuesto y que contribuiría muchísimo a poder encontrar algunas personas aún con vida. Don José Jorge, no es por alarmar, pero sí es bueno prevenir. ¿Qué posibilidades hay de sismos en Honduras? Honduras es un país que durante el siglo XX, casi todo el siglo XX, del 1900 hasta el 2000, fue el único país de Centroamérica que no tuvo un sismo realmente destructivo. Eso creó en la sociedad... ¿Nunca hemos tenido un sismo destructivo? En el registro entre 1900 y el 2000. Pero hay un catálogo de sismos históricos que datan desde el año de 1500 hasta... los sismos históricos se menciona el rango desde el descubrimiento de América hasta el 1900, donde se mencionan sismos que sí afectaron Honduras. Hay, de hecho, 3 tsunamis. Hubo un terremoto en el Golfo de Honduras y destruyó Moa, y después le cayó un tsunami, ¿verdad? Esto es reportado por el oficial de la fortaleza de San Fernando de Moa en el 1856. También hay unos reportes de un sismo que destruyó, creo, la iglesia de Xihuatepec en el 1700. Y hay otra serie de sismos históricos registrados, algunos de magnitud 6 en el Distrito Central. Lo que se hace básicamente es que se caracterizan las zonas del país para ver cuál es el potencial peligro que estas representan. Esta es la amenaza, es lo que se conoce como la amenaza sísmica. Y de estas caracterizaciones salen posibilidades, ¿verdad? Existen el término que se denomina en sismología el máximo sismo esperado, y este máximo sismo esperado es por zonas, es decir, cuáles son las zonas más propensas a sufrir de este tipo de eventos. Como se sabe que las fronteras de placas son las que producen el 90 al 95% de los sismos más grandes, la pregunta es qué tan lejos está Honduras de estas fronteras de placa. Bueno, desgraciadamente, ¿verdad? Hay una frontera de placa que divide la placa de Norteamérica con la placa del Caribe, donde está Honduras. Esta frontera de placa pasa justamente enfrente de las islas de la bahía, entra frontera con Guatemala, ahí por Omoa, ¿verdad? Y se introduce a Guatemala. Esta frontera de placa, entre la placa de Norteamérica y la placa del Caribe, fue la que produjo el sismo del 2009, que produjo algunos daños aquí en Honduras. Gracias a Dios fue relativamente lejano, pero hay que recordar que esta frontera de placa pasa muy cerca después también de lugares más poblados en Honduras, y es la misma que en 1972, si mal no recuerdo, produjo un sismo de magnitud 7.5 en Guatemala, el cual tuvo ocasionó la muerte de aproximadamente 23,000 personas. Entonces, cuando se habla de amenaza sísmica en Honduras y de las zonas que son más propensas a este tipo de cosas, entonces estamos pensando en frontera con Guatemala, siguiendo una línea hacia las islas de la bahía. Y por el sur, desde luego, tenemos costa en el Pacífico, en el Golfo de Fonseca,
y ya estamos viendo o se sabe, ¿verdad?, que todos los países que tienen costas en el Pacífico son propensos a sufrir sismos de magnitud considerable debido a esta subducción, ¿verdad?, que el fondo del océano se está metiendo debajo de la corteza continental. Vamos a combinar estos dos temas, los problemas de la lluvia y los sismos en México, Centroamérica y en Honduras. En esta temporada de lluvia van 13 personas muertas, decía yo al inicio, que es demasiadas personas las que han muerto producto de las lluvias. Vamos a ir al departamento de Olancho con mi compañero Oscar Licona, que nos detalla de 3 personas que se habían desaparecido. Al cierre del noticiero de anoche, Oscar nos decía que ya uno había aparecido. Oscar, detállenos. Buenos días, hacia adelante, por favor. Muy buenos días, licenciado Valladares. Es un enorme placer saludarle, al igual que a sus invitados. En efecto, el informe exclusivo que tenemos y que informamos desde ayer en 11 Noticias, pues ya tenemos confirmado el hecho. Apareció 2 personas, una con vida y en estos momentos una persona sin vida. Se ha reportado ya el hallazgo del señor Manuel Mesa, de unos 49 años de edad. Manuel Mesa, sin vida. El otro señor, el otro ciudadano que informamos el día de ayer, José Gregorio Zelaya, aún no ha aparecido. Los equipos de rescate de la zona, los vecinos, porque no ha llegado bombero, no ha llegado Copeco, están en búsqueda. El vehículo apareció, licenciado, y yo mandé el material a la entrevista, ahí están las fotografías. El vehículo apareció 200 metros de donde fueron arrastrados de la quebrada o el río Ojo de Agua, allá en el municipio de La Unión. Ellos eran originarios de Salamá y andaban en trabajo de realización de un reservorio de agua. Cuando intentaron cruzar en un vehículo, fueron arrastrados por la quebrada en una creciente, y un señor de 70 años, el cual en estos momentos solo sabemos que lo conocen en el pueblo como Nayo, se agarró de unas ramas de un árbol y sobrevivió. Él vio cuando el vehículo arrastraba a los otros 2, José Gregorio Zelaya y Manuel Mesa. Cabe destacar que uno de los 2 es el propietario de la empresa de televisión por cable en Salamá. El carro en un Mazda de Paila, y el hecho ocurrió a eso de las 5:30 de ayer, martes, en La Unión, allá en los pueblos del norte. Yo estoy preparando ya la nota para las próximas ediciones de 11 Noticias, el licenciado. Repítame, entonces José Gregorio Zelaya no apareció vivo, entonces. Bien, José Gregorio Zelaya está aún desaparecido, licenciado. No se sabe si está con vida o está sin vida. Lo que sí es que él iba con Manuel Mesa en la paila del vehículo, y la lógica de los pobladores, que es lo que me están informando, me están alimentando la información, es que ellos tienen una leve esperanza de encontrarlo aún con vida. Tienen una leve esperanza de encontrarlo con vida, pero esas esperanzas se van disminuyendo cada vez que está transcurriendo el tiempo. El carro fue encontrado. Ahí tenemos el cuerpo de Manuel Mesa. José Gregorio Zelaya aún no aparece ni con vida o sin vida, licenciado. Están en estos momentos pues en la búsqueda, anda la Policía Nacional y los pobladores en la zona. ¿La otra persona cómo le dicen? Nayo, a él lo conocen como Nayo. Cabe destacar que él es originario de Choluteca, no es solanchano. Bien, gracias, Oscar. Don Julio, ¿qué le decimos a la población de esto? Hay un tema de responsabilidad ciudadana, ¿verdad?
la mayoría de las personas que han fallecido han tenido mucho que ver con si decido o no decido hacer qué cosa. Cruzar un río, pasar durante un momento de una crecida, un vehículo, aunque sea 4x4, el arrastre de una quebrada de un río puede ser realmente no seguro, ni sabemos al final qué puede ocasionar, y la consecuencia es esto. Entonces aquí hay un tema de responsabilidad ciudadana, y es ahí donde hacemos mucho hincapié nosotros en que es necesario que nosotros seamos los primeros en ponernos a salvo. El río era cuestión de esperar un par de minutos, un par de horas, y que bajara su caudal y poder cruzar, y así no exponer ni mi vida, y en este caso la vida de las personas que el vehículo llevaba en la paila. No queremos al final criticar a la familia o a estas personas, pero sí es necesario que la población entienda cuando nosotros hacemos los llamados de ponerse a salvo. Las alertas que se declaran es con la idea de que la ciudadanía puede estar atenta a lo que puede estar sucediendo en su entorno. Al final es un tema de aprender a convivir con el riesgo, porque el país como tal es altamente vulnerable. Tegucigalpa, por ejemplo, es una ciudad que tiene a más de 300,000 personas viviendo en zonas de alto riesgo. Es sumamente importante que cada ciudadano también haga su parte cuando vean cosas como esta. Lo ideal es ser precavidos y esperar un momento para poder cruzar el río. La mayoría de las personas que han fallecido, Raúl, tienen que ver con este tipo de situaciones, un tema de responsabilidad ciudadana. En Tegucigalpa más de 300,000 personas viven en situación de riesgo. Sí. Mencióneme algunas colonias. Y le voy a mencionar las que en este momento están presentando algunos problemas por el tema de la entrada de humedad del Pacífico, que normalmente viene de esta zona oriente del país, desde la colonia Los Pinos, pasando por la colonia Villanueva, siguiendo hasta la colonia Hato de en Medio, Suyapa, Nueva Suyapa, Aldea Suyapa, La Era, la San Miguel, la Travesía, la Mololoa, la Sosa, pasamos hasta la 21 de octubre, el Rincón, la Canaán, reparto arriba, reparto por bajo, seguimos hasta el Bosque, Buenos Aires, Miramesí, las colonias El Chile, El Porvenir, Francisco Morazán, 14 de febrero, Camposielo, El Pastel, San Martín, 3 de Mayo, Las Mercedes y toda esa franja de la quebrada El Sapo. Desde ahí hasta la zona de la Villanueva, el bosque, sí. Y si usted, ¿la cabaña? Si usted tuviera un mapa, Raúl, del Distrito Central y traza una línea recta entre el Chile y la colonia Villanueva, toda esa franja oriente de la ciudad es la que actualmente nos está presentando problemas por la entrada de humedad que se está generando justamente desde el Pacífico, pero además es que son colonias altamente vulnerables. Y está haciendo un recorrido que nos estamos metiendo ya en Comayagüela, porque los niveles de saturación también están ya aumentando en este sector de ciudad. Sí, todas estas colonias. Son 156 barrios. Voy Raúl, a ver si me da la lista, porque voy a mandar a hacer un reportaje. Mucha de esta gente ni sabe esto. Mucha gente no sabe, aunque nos hemos dado la labor, Raúl, de ir a cada uno de estos barrios e incluso organizar comités de emergencia locales. Son organizaciones comunitarias que nacen de ahí mismo, son gente voluntaria que preparamos, capacitamos para efectos que puedan estar pendientes en estas temporadas que suceden situaciones de riesgo. Entonces, en su gran mayoría, nosotros ya hemos hecho un esfuerzo de que la ciudadanía sepa que viven en zonas de alto riesgo. Y trabajamos mucho en que puedan al final aprender a convivir con el riesgo, sabiendo que están expuestos a que, ya sea en temporada de lluvias, por inundaciones, por deslizamientos o por cualquier otro tipo de situación relacionada, puedan exponer sus vidas. Entonces, hay un trabajo que se ha venido realizando estos últimos 2 años. Incluso hemos intensificado la labor de preparación comunitaria para que nuestra primera respuesta, incluso como sistema, sea de la misma comunidad, de gente que ha sido preparada, capacitada y equipada incluso para poder atender situaciones como primera respuesta. Sí. 156 son en total. Ahí le di una lista de las que hoy están presentando algún tipo de situación. Está bien, como vamos a combinar los temas, ¿está preparado Honduras para enfrentar secuelas de un terremoto?
Es una pregunta difícil porque realmente a nivel mundial... Lo vi que dudó cuando me iba a contestar. Sí. Es que normalmente es complicado porque a nivel mundial aún los países con mucho dinero, los países industrializados, un ejemplo Japón, se ha demostrado, se ha visto que no tampoco están tan preparados para el caso de un terremoto, ¿verdad? Ellos ponen defensas costeras para los tsunamis, tienen estructuras sismoresistentes. Se supone que un reactor nuclear puede resistir hasta una bomba atómica y el caso de Fukushima tenemos, ¿verdad?, que un sismo generó un tsunami y tenemos todavía problemas en el Pacífico con ese reactor nuclear de Fukushima. Entonces, en ese aspecto, aún con todos los recursos que uno se pueda imaginar, es complicado decir que una sociedad está 100% lista para el caso de un terremoto. En el caso de Copeco, del ministro comisionado Lisandro Rosales, se ha tomado casi el deber, ¿verdad? Se ha obligado a sí mismo a tener una red sísmica que esté monitoreando toda la actividad sísmica de Honduras 24 horas al día, 7 días a la semana. Esto mucha gente no lo sabe porque son cosas que son trabajos que se hacen ahí, ¿verdad? Que no son muy publicitados, pero sí el ministro comisionado está muy pendiente de este tipo de cosas y se tiene una red sísmica. La red sísmica sirve para monitorear no solo los terremotos grandes, sino también los temblores pequeños que nos avisan qué fallas son las que están activas y cuál es el potencial que puedan tener destructivo. La segunda institución, digamos, o organización que es prioritaria en este tipo de cosas es el Colegio de Ingenieros Civiles. Ellos han propuesto desde el año 2010 un código de construcción de estructuras sismoresistentes. Esto con el propósito de disminuir la vulnerabilidad de la sociedad, de disminuir los colapsos de estructuras como las que estamos viendo en México. No es tan fácil decir yo le voy a poner más concreto a mi estructura para hacerla sismoresistente porque resulta que entre más rígida es la estructura, menos energía disipa y es de hecho más probable el colapso. Por eso usted mira que hay edificios, hay videos de edificios en México que oscilaron porque están diseñados de forma sismoresistente y están disipando energía y los edificios que estaban muy rígidamente construidos, muchos de ellos colapsaron. Entonces, la tendencia en sismología o en disminuir el riesgo de amenaza por sismos consiste básicamente en caracterizar cuáles son las zonas potencialmente activas y qué tan dañinas pueden ser, y eso dárselo como un parámetro de entrada al código de construcción para que los ingenieros estructurales puedan diseñar estructuras que sean sismoresistentes. Sí, voy a ir con Carlos Soto en Copeco. Carlos, buenos días. Entiendo que un grupo de gente va a México. Sí, señor. Lo que le comentaba recientemente, que hay un equipo de 36 personas que estarán viajando a México. 30 de ellos son expertos en búsqueda y rescate en espacios confinados, en estructuras colapsadas del Cuerpo de Bomberos, y 6 son equipo especialista de Copeco en búsqueda electrónica. Vamos a Copeco, Carlos Soto. Adelante, Carlos. Muy buenos días, licenciado Raúl Valladares, televidentes del Foro La Entrevista. Efectivamente, aquí en Copeco se ha emitido una conferencia de prensa con respecto a estas 36 personas que van a llegar hasta México a dar respuesta después de la orden que dio el presidente de Honduras. ¿Es así, Lisandro Rosales, comisionado de Copeco? Bueno, el equipo que ha sido instruido por el señor presidente, don Juan Orlando Hernández, de poder acudir a México, está listo para que en cualquier momento, una vez que México haga ese llamamiento, poder salir en una ventana de tiempo de menos de 3 horas. Ya tenemos cuál sería el destino donde estaríamos ubicándonos. Uno de los miembros del equipo ha sido llamado de manera inmediata por parte de Naciones Unidas para que conforme la comisión de recepción de estos equipos de diferentes partes del mundo. Ella es la señora Lourdes Jardón, que es miembro UNDAC de Naciones Unidas, y de esta manera poder coordinar las acciones en tierra antes de que lleguen cualquier equipo de los países que hemos ofrecido ayuda. Así que estamos listos en cualquier momento. Está el equipo conformado por personas especializadas en estructuras colapsadas, en materiales peligrosos, en logística, en médicos, en ingenieros estructuralistas, y también va un binomio de la Policía Militar de Orden Público, que es de búsqueda y rescate, para apoyar estas labores que tienen que ver con la atención y búsqueda en las primeras 72 horas, que son vitales para la vida de las personas atrapadas.
No se maneja aún cuánto tiempo permanecerá este grupo de respuestas en este país, ¿no? Bueno, un mínimo de 7 días es lo que tiene capacidad de autonomía, aunque va un oficial logístico que tiene capacidad de adquisición de logística para poder atender a los ciudadanos en caso de ser necesario, o a los hondureños que van en este equipo Catracho Usar, ellos llevan el abastecimiento necesario para el tiempo que sea prolongado. Recuerde que las primeras 72 horas después de un evento de estos son vitales para poder dar atención y poder encontrar a un cuerpo con vida. Muchísimas gracias, comisionado, un placer. Bueno, y también nos acompaña el Cuerpo de Bomberos, que también estará formando parte de esta comisión. ¿De qué manera ustedes van a ayudar? Bueno, nosotros estamos conformando este grupo, Catracho Usar, donde participamos un grupo homogéneo, el Cuerpo de Bomberos, también parte del grupo de Copeco. Nosotros llevamos personal altamente capacitado en lo que es BREC, que es búsqueda de rescate en estructuras colapsadas, y lo que es REC, digamos, rescate en espacio confinado, también como llevamos ingenieros civiles, ingenieros eléctricos, médicos, digamos, gente especializada en materiales peligrosos, pero recordémonos que en un espacio confinado se encuentra todo tipo de materiales. Estamos ya preparados, listos, para poder apoyar a ese hermano país que acordémonos que para el MIS son los primeros países que nos apoyaron, y el día de ayer pues desde Naciones Unidas el señor presidente de la República se puso a la orden con el presidente Peña Nieto para que este grupo fuera a apoyar a ese hermano país en la solidaridad que como pueblos hermanos tenemos que tener todos los hondureños. Muchísimas gracias, oficial Silva. Y bien, lo que se espera ahora es la decisión del gobierno mexicano para poder trasladar a estas personas hasta México, y se inicia así la labor de parte de esta nueva iniciativa que inicia el gobierno de Honduras. Bueno, y es muy importante resaltar también que se contará con tecnología de alta generación para poder ayudar a salvar vidas. No sé si tiene alguna consulta, licenciado Raúl Valladares. Y con tecnología. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. En Empresa Energía Honduras, seguimos trabajando con esmero, cumpliendo con las actividades asignadas por contrato a través de programas innovadores e integrales de atención al cliente, con el enfoque de una atención personalizada. Nuestras cuadrillas en todo el país, día a día, al cuidado y operación de la red de distribución eléctrica. Reportes y orientación 24/7, marca gratis desde tu celular al 118 o al 2276-4370. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Me siento mal, creo que no voy. Después de tantos ensayos. Tú decides qué hacer con esa fuerte gripe. Prueba las nuevas Tapsin Extra Fuerte, ahora con mucho más poder antigripal, para aliviar rápidamente los síntomas de la gripe más fuerte. Tapsin Extra Fuerte, el poder antigripal que te levanta. Tener pie de atleta puede causar molestias monstruosas. Usa Canestén Extra, la poderosa fórmula combinada de 5 ingredientes para un efectivo alivio inmediato. Canestén Extra, alivio que sientes desde la primera aplicación. Si es Bayer, es bueno. El mejor entretenimiento y el internet más rápido de Honduras, solo con Cable Color. Contrata nuestro paquete de 4 megabytes y recibe TV digital con acceso ilimitado a ESPN Play para que disfrutes transmisiones exclusivas y contenido on demand, más 9 canales HD sin costo. No lo pienses y comienza a disfrutar de los mejores servicios que Cable Color te ofrece por solo $35. Contrátalo al 2540-1234 o al 2262-0000. Cable Color, una empresa 100% catracha. Estos 49 años los celebramos con orgullo y éxito. Seguros Continental agradece la confianza que deposita en nosotros. Por eso contamos con el respaldo de las compañías reaseguradoras más prestigiosas del mundo, para ofrecerle las mejores opciones de seguros. 49 años y vamos por más. Seguros Continental, fortaleza y renovación. Contáctanos al 2540-0016 o al 2262-9201 o en Facebook Seguros Continental, @SEC con HN.
Desarrollo Físico Integral Estética. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa, Honduras. Expedientes Criminales es traído gracias a Claro. Copatrocina Cire. Un gringo que cambió la vida de muchas personas humildes, que también era un abusador y pedófilo. Él es Christopher Glenn. Descubra cómo las fuerzas de seguridad ingresaron a su fortaleza. Esto es Expedientes Criminales. No te pierdas el caso de las bodas prohibidas. Domingo 24 de septiembre, 8 p.m. por Canal 11. Expedientes Criminales fue traído gracias a Claro. Copatrocina Cire. De parte de todos en Prestadito, queremos desearte un feliz mes de la patria, porque no importa la ocasión, Prestadito es la solución. Celebremos el mes de independencia de Honduras con pisto en mano. Ven por tu pisto en nuestras agencias ubicadas en San Pedro Sula, Choloma, El Progreso, La Ceiba, Copán, Comayagua, Tegucigalpa, Villanueva, Juticalpa y Choluteca, o aplica en línea en miprestadito.com. Para más información, síguenos en Facebook, Prestadito Honduras. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24/7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Este segmento es presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero. Bien, continuamos. ¿Qué experiencias se han aprendido las autoridades de Honduras de gestión de riesgos del terremoto del 2008? Raúl, la capacidad hoy de incluso decirle a México, aquí tenemos un equipo de expertos que pueden ayudarles a ustedes en esta crisis. Al final creo yo que cada una de estas experiencias nos permite irnos capacitando y mejorando al final en cuanto a recurso humano, pero incluso en cuanto a tecnología. Dentro del equipo que va para México hay un equipo de búsqueda tecnológica, en donde llevan cámaras y equipo de audio que permite poder incluso escuchar personas que puedan estar a profundidades determinadas y con esto conseguir hacer rescate de personas. Así que hemos ido con el tiempo mejorando y tal vez sea malo hacer esta comparación. Raúl, han fallecido 13 personas durante esta temporada lluviosa en el país. En el 2010, cuando el paso de Ágata aquí en la capital, murieron 13 personas solo en la capital. O sea, feo hacer esta comparación, pero con el tiempo hemos ido mejorando incluso en cuanto a que la población entienda, sepa que debe también hacer su parte. Entonces, los números son feos en cuanto a la cantidad de muertos. Solo le quería decir eso. No, para mí es bastante alto, Julio, que hayan 13 personas muertas producto de la lluvia. Y mucha gente, es por imprudencia de la gente también. Sí. Quisiéramos cero, ¿verdad, Raúl? O sea, pero la gente también tiene que hacer caso. O sea, nosotros hacemos nuestra parte, pero aquí hay una responsabilidad compartida, Raúl. O sea, Raúl también tiene que, de alguna manera, cuando crece la quebrada El Sapo, por ejemplo, ni siquiera verla, porque uno no sabe al final qué cantidad de agua va a bajar, se va a desbordar y nos va a terminar arrastrando. O sea, que hay una cuestión de responsabilidad compartida. Yo, ciudadano, también debo hacer mi parte, porque es fácil muchas veces señalar, no vamos, no fuimos, no me... Mire, es que aquí a la casa me va a caer encima. Por favor, sálgase de la casa y ya cuando esté a salvo llámenos y díganos, mire, mi casa tiene peligro de caerse. Pero hay una cuestión también de ciudadanos, de hacer nuestra parte. Nosotros estamos trabajando de verdad, mire, de manera incansable, Raúl, noches, días, madrugadas, no importa la hora, y ciudadanos le pueden comentar. Yo he estado presente en la Mololoa, que es una zona que es peligrosa, que yo no quiero ir, 12 de la noche, 1 de la mañana, y le digo esto por las imágenes que estoy viendo, que eso fue en la Mololoa. Yo estuve ahí con estos ciudadanos.
sea, no nos importa la hora, vamos y de alguna manera vemos cómo contribuimos para que las familias puedan estar a salvo, pero el ciudadano también debe hacer su parte. Y comparar ellas, especialmente el número de personas fallecidas, tal vez no sea lo más prudente, pero le digo, solo en el Distrito Central, en el 2010 fueron 13 personas que fallecieron, solo en el Distrito Central. O sea, hemos venido con el tiempo mejorando muchísimo, incluso en cuanto a que la población esté educada sobre este tema. Quisiéramos 0 muertes, pero aquí también tiene mucho que ver la misma población. Mira, ponerme zapatos de Olancho, por ejemplo, desgraciadamente hay 3 personas que viven en ese carro, el río estaba bastante crecido, ¿no? Sí. Y uno, hasta cuando aquí en Tegucigalpa, aquí en esta calle de la Miramontes, se inunda, y uno piensa, ¿meto o no meto el carro ahí? No, mire, ese carro es un carro fuerte. Sí, pero son máquinas. Sí, yo quisiera comentar que es que... No, por eso, perdón, son máquinas, pero aunque sea fuerte, la gente debe medir la fuerza que trae el agua. Me refiero a que son máquinas, o sea, usted le dice, métase, se mete, pero la decisión es que la manera es uno. Claro, a eso me refiero. ¿Me decía usted? Perdón, sí, lo que sucede es que la gente tiende a despreciar la capacidad del agua. Un carro de estos es un carro muy nuevo, de 4x4 aparentemente, pesa alrededor de un poco más de 1 tonelada. 2 toneladas. Déjenme decirles que el agua es tan densa, es un término físico, ¿verdad, químico?, que 1 metro cúbico de agua, es decir, usted agarra 1 metro por 1 metro por 1 metro, eso pesa 1 tonelada. Es decir, que si a ese carro le cayeron 10 metros cúbicos, 20 metros cúbicos, que es poco, pudieron haber sido cientos de metros cúbicos, cada metro cúbico es 1 tonelada, o sea que está diciendo que a ese carro fácilmente le cayeron 20 o 30 toneladas cuando eso lo pesaba 1.5. No hay que despreciar ese poder que tiene el agua. El agua es muy pesada, muy pesada. Y los japoneses hicieron un experimento una vez donde demostraron que una capa de agua de 50 centímetros de altura, es decir, algo muy pequeño, como este tamaño, es capaz de botar a una persona y matarla. No digamos si ya es una capa mayor de 50 centímetros. 50 centímetros es casi lo que uno denominaría un charco, ¿verdad? Pero es una capa de agua que está fluyendo, solo que el agua tiene esa característica que es muy densa, ¿verdad? Y 1 metro cúbico de agua y 1 metro cúbico es algo relativamente pequeño en volumen, puede pesar lo mismo que un automóvil 4x4. Entonces, a las personas, ¿verdad?, se les pide que no desprecien la capacidad destructiva del agua porque lleva mucha energía, es un elemento muy poderoso. ¿Con qué preparación cuentan las autoridades hondureñas en esta materia? Aquí hay un tema del recurso humano, capaz, preparado, capacitado y con capacidad suficiente para poder tomar algún tipo de determinaciones, pero también con unidades de respuesta inmediata. Nosotros hacemos un trabajo preventivo, Raúl, durante el tiempo seco para poder organizar a la población, para poder preparar a la población, para poder equipar a la población, para poder instalar instrumentos que nos permita tomar decisiones como el porqué de la alerta amarilla aquí en el municipio del Distrito Central. O sea, no es una decisión antojadiza, sino que hay instrumentos que nos permiten a nosotros tomar ese tipo de decisiones y por ende de manera efectiva decir, aquí están estos 334 albergues que tiene el municipio del Distrito Central dispuesto para poder albergar a X cantidad de personas que, si fuera necesario, lo hacemos. Estamos usando mucho el albergue solidario, pero en caso de ser necesario tenemos espacios físicos donde poder albergarnos. Copeco tiene albergues móviles, Copeco tiene equipo de respuesta para poder hacer habilitación de tramos carreteros, para poder dar asistencia humanitaria, hay recurso humano capacitado para poder tomar la determinación de si esta familia sigue o no sigue. Logísticamente estamos hoy mucho más preparados que históricamente en el país se ha podido. Recurso humano dispuesto en todo el país, hay 7 regionales de Copeco en todo el país, en cada uno de los sitios de mayor interés tenemos nosotros determinado al final qué zonas son las que están más propensas a sufrir daño y es donde más hemos dispuesto recurso humano y equipo suficiente para poder atender este tipo de eventualidades. Raúl, hemos sido, y no es porque yo trabajo en Copeco, pero hemos sido efectivos en cuanto a poder llegar a cada uno de los casos. Hay muchas personas que quieren una respuesta en cuanto a que
hey, construyame este muro, porque mire que mi casa se me va a caer. Yo tengo también la responsabilidad como ciudadano de construir mi casa en una zona segura. Si me meto, y nos ha pasado, si me meto dentro del margen de la quebrada, seguro, cuando la quebrada crezca, esta se va a llevar mi casa o se va a pasar por en medio de mi casa y me va a ocasionar daños. Hay equipo humano y logístico más que suficiente para atender todo lo que se nos ha estado presentando, lo hemos atendido sin ningún problema. Voy con don Carlos Agurcia, de Guadalajara, México. Don Carlos, buenos días, lo escuchamos. Sí, buenos días, mi estimado Raúl. Un gusto saludarlo desde esta bella ciudad. ¿Sí me escucha? Sí, lo escuchamos. Sí. Mire, pues yo quería más o menos hacerle un comentario respecto al tema, y es muy interesante. Yo vivo en Guadalajara, estoy a 700 kilómetros de la Ciudad de México, soy hondureño. Pero el día de ayer me contaba en el piso 18 de una torre en la Ciudad de México, y la verdad el temblor que se sintió es algo impresionante. Pero también les quería comentar, en días anteriores estuvimos por Europa y nosotros contamos con una aplicación de prevención de este tipo de eventos, así como huracanes y registros volcánicos en todo el mundo, y nos pasaron unas alertas, y gracias a las alertas que nos pasaban en tiempo real, desgraciadamente no se puede predecir en cuánto tiempo va a suceder el evento. De hecho, ayer tuvimos una alerta, 24 horas antes del evento que sucedió ayer, tuvimos una alerta a las 14 horas, no, más o menos a las 13 horas 15 minutos, sí, de que iba a temblar, pero no sabemos en qué parte. Sabíamos que tenemos el país, tenemos una zona geográfica, pero puede abarcar 4, 5, 6 estados, y es impredecible, ¿no? Uno no puede estar en un campo de fútbol, no puede estar esperando a ver qué pasa, tiene cosas que hacer, tiene que tratar de hacer su vida normal. Eso es lo complicado. Y desgraciadamente aquí en México, pues, este tipo de cosas no las toman en serio. O sea, créame que la alerta que tenemos en tiempo real es una aplicación que a uno le cuesta, ¿no? Y a mí me cuesta un billete haber bajado la aplicación, a estarla pagando, pero esa alerta me registra en tiempo real lo que va a pasar en cualquier parte del mundo antes. No me da la precisión, pero me da la prevención, ¿no? Bien, gracias a don Carlos Agurcia, un compatriota nuestro que vive en Guadalajara. Susana López desde el Manchén. Está Susana. Buenos días, Susana. Muy buenos días, licenciado Valladares. Me agrada mucho ver que haya un programa adecuado para esto que se ha dado en México, y sobre todo que en Honduras tengamos la prevención adecuada para que, si nosotros un día tenemos que pasar por esto, estemos preparados para que la mentalidad de las personas, sobre todo psicológicamente, se pueda adaptar a este tipo de sucesos, para que no tengamos un pánico colectivo, sino que solucione. Yo creo que una de las mayores ventajas que tuvo México es ver que la gente, yo miraba que estaba alrededor de donde estaba sucediendo el sismo, y aún así tenía una cierta tranquilidad que yo realmente admiro, porque yo no sé si yo hubiera podido tenerla. Y realmente eso creo que la concientización, el hecho de que tengamos prevención, solidaridad,
que la gente acuda a quienes pueda ayudar y sobre todo, ¿verdad?, que estemos pendientes de las noticias para que ellos nos estén diciendo en dónde tenemos que evacuar o dónde tenemos que tener las medidas en el momento. Creo que es muy importante, y escuchar sobre todo a las personas que tienen el conocimiento, los organismos de prevención del país, acudir a ellos y llamarlos si nosotros vemos algo extraño en nuestra casa, y sobre todo estar cuidando de nuestra familia y de dónde están. Así que yo estoy muy, ¿verdad?, condolida con lo que ha pasado en México. Mi solidaridad, nosotros nos respaldamos como hermanos en oración y respeto. Gracias. Gracias a usted. ¿Me decía, Julio? ¿Qué reacción genera en Raúl una alerta? Cuando normalmente es atención. Atención y temor. Cualquier alerta, o sea, ¿qué está pasando? Pero es parte de esa cultura que hemos querido implementar aquí en el país. O sea, las alertas aquí se declaran. Hoy tenemos 10 departamentos en alerta verde y un municipio en alerta amarilla. Pero la idea es conseguir la atención de la ciudadanía. Repítame a la gente qué es alerta verde. La alerta verde nos permite a nosotros poder estar atentos porque algún fenómeno puede venir y generar algún tipo de problema. La alerta amarilla nos permite a nosotros poder hacer evacuaciones preventivas en algunos sitios que nosotros ya tenemos determinados como zonas de alto riesgo, y alerta roja definitivamente tenemos que sacar a la gente de donde esté para ponerla a salvo, porque ya tenemos encima cualquier tipo de situación o fenómeno. Pero Raúl, y la reflexión aquí es, las alertas al final son parte de esa cultura de prevención que queremos generar. La gente aquí ya está acostumbrada a ver los boletines de alerta en todos los sentidos, y que llame la atención y prestar atención en los medios de comunicación. Ustedes nos han ayudado muchísimo para poder difundir este tipo de alertas, que lo que conseguimos es la atención de la ciudadanía para que sepa qué es lo que está sucediendo, porque necesitamos que usted sepa, para que no se cometan imprudencias como muchas que hemos logrado ver que se cometen. Entonces vamos a seguirlo haciendo en la medida que sea necesario, y vamos a seguir haciendo los ejercicios simulacros que muchas veces los hacemos con niños en las escuelas, Raúl, pero esa es parte de esa cultura de prevención que tenemos que ir creando nosotros en la ciudadanía, en cada uno de los hondureños, y especialmente aquellos que viven en zonas que ya sabemos que son de alto riesgo. Sí, ocurrió algo ayer bastante insólito. Luego de esta nota de Kelly, don José Jorge Escobar, que es experto en sismo, nos va a explicar qué ocurrió. En el 1985 hubo otro terremoto. Kelly. El 19 de septiembre de 1985, México vivió una de las catástrofes más desastrosas de su historia reciente. Este jueves a las 7:17 de la mañana, un terremoto equivalente a 316 bombas nucleares cobró la vida de más de 10,000 personas, dejó más de 5,000 desaparecidos y más de 1 millón de familias sin hogar. Las autoridades y sociedad civil salieron al rescate de quienes quedaron aprisionados en los escombros, de donde unas 4,000 personas fueron salvadas de morir atrapadas. Como una cátedra de que las placas terrestres se volverán a mover, cada 19 de septiembre se realizan simulacros masivos, en parte para conmemorar la tragedia y en otra para prevenir una nueva catástrofe. En una ironía del destino, los habitantes de la capital azteca realizaban este día dicho simulacro cuando repentinamente se presentó la tragedia telúrica de este martes. Más recientemente, grupos de WhatsApp, estados de Facebook y perfiles de Twitter son las herramientas tecnológicas de la comunicación que permiten compartir el tranquilizante mensaje de "estoy bien". Para 11 Noticias, Kelly Olivera. Gracias a Kelly. Don José Jorge, ¿cómo explicar eso? Misma fecha, ¿cuántas horas de diferencia? 5 horas de diferencia. 5 horas. Sí. Bueno, desgraciadamente en sismología se ha encontrado que los sismos no ocurren en fechas exactas, no tienen temporadas, no tienen épocas en las que ocurren más que en otras. Es una cosa un poco aleatoria.
el hecho de que haya ocurrido en la misma fecha se considera, sismológicamente hablando, una casualidad, es decir, fue un azar del destino el que se hayan producido en esa misma fecha. Eso no significa que el próximo 19 de septiembre va a ocurrir, o dentro de 35 años, el 19 de septiembre va a ocurrir de nuevo un sismo, ¿verdad? Son cosas casuales. Lo que se hace normalmente es que se caracterizan las zonas y se calcula lo que se conoce como la relación de Gutenberg-Richter para saber más o menos cuántos sismos al año produce una determinada zona. En el caso del sismo de 1985, el sismo se produjo a 400 más o menos kilómetros de distancia que de la capital de México, del DF. Lo que sucedió en el 85 es una cosa que es muy poco conocida por algunos, es que México, el DF, está sentado sobre un lecho de lago seco. Es decir, que tiene una capa de suelo poco consolidado, entre comillas, poco consolidado, ¿verdad?, de suelo, y este tipo de suelos es conocido por amplificar la señal de los sismos. A eso se le denomina efecto de sitio, es decir, que una casa que está construida sobre roca va a sentir poco la vibración, y una casa que está construida sobre un suelo muy blando va a sentir mucho la vibración, porque el suelo blando está amplificando. Y fue lo que ocurrió en mucha de la destrucción de 1985, se debió a este fenómeno de amplificación del suelo. A raíz del 85, me imagino, se cambió, se pusieron medidas más estrictas de Código de Construcción, pero hay que recordar que hay muchas edificaciones anteriores al 85 que obviamente no se pueden modificar, están ahí. A veces son edificios históricos, edificios que fueron hechos en 1970, 1980, que no tenían ningún tipo de diseño antisísmico, y esto vuelve vulnerable a la ciudad. Entonces es difícil porque hay que ir renovando en este aspecto, ¿verdad?, la infraestructura de la sociedad para volverla sismo resistente, pero siempre hay una gran porción de edificios que históricamente hablando, ¿verdad?, no fueron diseñados porque en aquella época no se consideraban diseños antisísmicos. Entonces, en resumen, ¿verdad?, el hecho de que hayan ocurrido los dos el 19 de septiembre se considera una casualidad y no algo como que está programado, que la sismicidad en el DF siempre va a ser el 19 de septiembre cada cierto tiempo. Sí, está María Rubio María Rubio, y luego San José de la Vega, María Rubio, y luego vamos a ir a la Kennedy con Alejandro Barahona. María, buenos días. ¿Escuchamos? Hola. Lo estamos escuchando, escuche el teléfono, no el televisor. Del licenciado Raúl por estar abordando estos temas tan importantes de prevención para nuestra querida Honduras. Quiero decirles que en realidad la prevención es algo bueno, pero yo quiero decirles que aquí nomás, si Copeco es la institución de prevención y de ver que no le pase nada a los hondureños, aquí nomás tenemos algo espantoso que pasó ahorita en la colonia Santa Rosa. Todos esos vecinos de todas esas colonias tuvieron que tomarse la calle, la calle del sur está tomada porque ahí es un desastre, han habido accidentes y tantas cosas. Yo incito a Copeco que vayan a la alcaldía y que vayan a resolver ese problema de esos conciudadanos aquí nomás en la Santa Rosa, en la Cruz Roja y no sé cuántas colonias aledañas ahí están que en un caos. Entonces no hay necesidad de irse tan largo si aquí nomás tenemos los problemas que son trascendentales. Gracias. Alejandra Barahona desde la colonia Kennedy. Alejandra, buenos días. Buenos días, Raúl. Un placer saludarle esta mañana. Pues realmente es sorprendente todo lo que está pasando, ¿verdad?, en todos los países, y realmente nosotros como país debemos de tener las medidas de precaución, la prevención. Yo les agradezco, ¿verdad?, a Copeco, ¿verdad?, porque siempre ellos están al tanto y siempre nos brindan la información necesaria, y cualquier anomalía, Raúl, que nosotros miramos en nuestro país, pues también tenemos el derecho de informar, ¿verdad?, 91, ¿verdad?, que ha sido una institución excelente que se ha puesto a la mano de todos los hondureños, y que realmente por lo que está pasando en México, pues como hermanos hondureños tenemos que ayudar, ¿verdad, Raúl?, porque ellos nos ayudaron, y acuerdo bien yo que en el huracán Mitch
ellos nos brindaron nuestra ayuda, así que nosotros vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted por su comunicación, Alejandra. ¿Quién es el responsable de la gestión de riesgo en los municipios y en los departamentos? COPECO es al final quien coordina el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, y a nivel regional tenemos también subcomisionados que están dispuestos en todo el país. En cada municipio, comités de emergencia municipales son instruidos, capacitados, organizados, y a nivel de barrios y colonias, comités de emergencia locales. Pero el sistema como tal está conformado por una cantidad grande de instituciones: Cruz Verde, Cruz Roja, el Cuerpo de Bomberos, la Unidad Humanitaria de Rescate de las Fuerzas Armadas. Al final el sistema como tal, somos muchas instituciones, parte, la ANE, Hondutel, muchas instituciones, porque en momentos de crisis al final no sabemos cuál es la situación que debemos enfrentar y necesitamos tener a todas las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que de una u otra manera pueden contribuir para que la atención o la respuesta pueda ser efectiva, Raúl. Sí. ¿Prevenciones para terremotos? Es educación, básicamente. Hay que prevenir, hay que monitorear la actividad sísmica, hay que caracterizar zonas, hay que darles información a las personas que van a diseñar obras de infraestructura, educar a la población. COPECO en los últimos años ha realizado simulacros de evacuación ante sismos, evacuación ante tsunamis. Se está tratando de educar a la población ante todo este tipo de amenazas naturales, cosas que no se hacían, digamos, hace 10 o 20 años. Que la ciudadanía debe participar, ¿verdad, Raúl? O sea, estos ejercicios al final que hacemos no es que, o sea, no es tontera, al final no pretendemos incomodar o llegar solo porque tenemos que justificar algo como tal, sino que la práctica y el sismo de México es una muestra clara. Después del ejercicio que ellos estaban haciendo, porque cada 19 lo hacen, después de realizado el ejercicio, que mire, si usted está en México el día que hacen el simulacro nacional y usted está en el hotel, bajo la puerta de su habitación, en la mañana hay una notita donde le dicen a tal hora se va a realizar el ejercicio, el punto de encuentro es le ponen el mapita. O sea, es una práctica que al final lo que hace es prepararlo a usted para que sepa qué hacer. Entonces, cuando COPECO hace los ejercicios o simulacros de tsunami, por ejemplo, algunas personas dirán, tsunamis aquí, si a nosotros no. Mire, expuestos estamos al final. Simulacros se realizan con la idea de que la ciudadanía puede estar lista cuando le toque. ¿Se tiene previsto simulacros de evacuación? Hacemos simulacros de evacuación por incendios, por sismos, por tsunamis. Recién en Puerto Cortés se hizo un simulacro por tsunami. Así que de manera permanente estamos realizando. Hay una escuela aquí en la capital que ya incluso sin que nosotros estemos, ellos durante 3 ocasiones en el año realizan un simulacro con todos los niños, jornada de la mañana, jornada de la tarde, más de 600 niños. Y es una práctica que nosotros fuimos, les enseñamos y ellos se han quedado con esta práctica. Y como esa, muchas más lo imitan. ¿Preocupa lo ocurrido en Nicaragua también? Nicaragua es un país con una actividad sísmica mucho mayor que Honduras. Sí. Esto debido a la costa pacífica. Ellos tienen una costa pacífica más larga y más subducción. La subducción produce volcanes, todo esto produce fallamiento local, la corteza está más estresada. Siempre hay sismos en Nicaragua. Lo que pasa es que muchos de ellos no son sentidos por la población. Un sismo de 2.9, digamos, no es considerado un sismo peligroso. Donde estaba ubicado es de hecho natural. Lo raro más bien es que hayan detectado un 2.9, que es un sismo muy muy pequeño dentro del océano. Normalmente hay un límite de lo que uno puede percibir, ¿verdad?, con los instrumentos, que es alrededor de 3.5, 4 para el océano y 2.5 para tierra firme. En sismología se tiene el concepto de que el sismo que puede producir daño es un sismo de mayor de 4.5. ¿De 4.5? Son los que se consideran que pueden producir daños a estructuras. Tiene que ser un poco mayor de 4.5 para producir daños estructurales. ¿Un plan familiar de emergencia qué debe de incluir? Sumamente importante. Yo debo tener, si tomo medicamentos, yo debo tener los medicamentos que consumo a mano, Raúl, por si me toca evacuar. Los documentos importantes y personales debo tenerlos a mano. Un radio con baterías, una linterna,
es sumamente importante tenerlas a mano, una mochilita con ropa, si tengo niños, una mudada para el niño, una mudada para cada uno de nosotros. Esas cositas nosotros deberíamos de acostumbrarlas a tenerlas, y yo le decía en mi casa, a mi familia, estas cosas deben estar siempre dispuestas en caso de... O sea, deben estar aparte ya. Esto debe estar listo, es más, y no importa por humilde que sea la casa, Raúl, porque es que al final esto es cuestión de cultura. En la entrada de la puerta, cuando me toque salir, ahí debe estar colgada los documentitos que yo necesito llevarme, ahí deben estar listos para que yo me los lleve. Esto es parte de esa cultura que deberíamos de estar nosotros transmitiendo. Dentro de un tiempo determinado nosotros vamos a implementar un pequeño plan a nivel de familias para poder construir planes familiares. Todavía no tenemos determinada la cifra, pero será una cifra importante de personas a las cuales vamos a llegar, les vamos a ayudar a construir su plan familiar, esto con la idea de que sepan qué hacer, pero que se pueda difundir a nivel de toda la población. Mucha gente confía, han habido temblores en Honduras, pero mucha gente se confía que como no hay volcanes en Honduras, dicen nunca va a haber un terremoto. Sí, es una creencia falsa, debo decir, que... Oiga bien, es una creencia falsa, pero todos aquí siempre hemos creído, no, en Honduras no hay volcanes, no hay terremotos. Sí, los volcanes producen sismos, producen terremotos, pero normalmente son sismos, cuando las erupciones volcánicas son muy fuertes, que son sismos que son de magnitud 3, magnitud 3.5, el volcán tiene su propia peligrosidad, ¿verdad? La nube piroclástica, los gases, la lava, etcétera, etcétera. Quienes realmente producen los sismos son lo que se denominan las fallas. Las fallas geológicas es cuando la corteza terrestre, que es básicamente roca, se rompe. En este caso, el hecho de que el fondo del océano se esté metiendo debajo de Centroamérica, lo que sucede es que a medida que usted se profundiza al centro de la Tierra está cada vez más caliente. Entonces, esa corteza oceánica, sí, esa corteza oceánica que se está metiendo debajo de Centroamérica comienza a derretirse. Y ese material derretido sube como lava y forma la cadena de volcanes. Por eso ustedes miran la cadena de volcanes alineada con la costa del Pacífico. Entonces, claro, la gente mira volcanes y siente terremotos y dice los terremotos son producidos por los volcanes. Realmente no. Los terremotos y los volcanes están siendo producidos por la zona de subducción, que es la zona del Pacífico metiéndose por debajo. Las fallas locales, que son un montón de, folclóricamente hablando, de rajaduras, ¿verdad?, en la roca. Esas hay miles en todo el territorio nacional, eventualmente se mueven, algunas se mueven muy poco, otras se mueven bastante. La magnitud del sismo que pueden producir, digamos que tiene un parámetro muy fuerte, que es la longitud de la falla. Entre más larga es la falla, mayor es el sismo que se pueda producir. Pero los sismos realmente grandes, ¿verdad?, son los que se producen en esta zona de subducción, que sería en el Pacífico, y la frontera de placa que está de Norteamérica y Caribe, que pasa norte de las islas de la bahía y entra frontera con Guatemala. Estamos expuestos al final. Lo que acaba de decir José Jorge en resumen es que estamos expuestos. Por ende debemos estar listos. Por ende debemos hacer nosotros nuestra parte. Estamos acostumbrados a que nos inundamos o se nos caen los cerros y nos generan problemas como los que estamos viviendo aquí en la capital en este momento, pero también el tema sísmico es un tema que hay que darle la importancia que corresponde, hay que trabajar en el tema de educación. Tal vez soy necio en insistir que la parte preventiva es clave al final, pero es que, Raúl, cada dólar que invertimos en prevención nos ahorramos 7 en atención a las situaciones de emergencia, y lo podemos ver hoy mismo, ¿verdad? Si esta persona que cruzó el río con su vehículo se hubiera aguantado 1 hora allí al otro lado, no tendríamos lo que sucedió. Así que es sumamente importante que nosotros hagamos nuestra parte preventivamente. COPECO, los comités de emergencia municipales y otras autoridades como tales estamos trabajando. Si hubiera esperado de estar 1 hora, no pasa desgracia. 1 hora, Raúl. Sí, la pérdida de vidas humanas, la pérdida material que hay ahí. Y ahora pensemos en las familias de estas personas que hoy están fallecidas. ¿Qué va a pasar con ellos? No sabemos cuál es, si él era el proveedor al final en este hogar, ¿qué pasa ahora con esta familia, señora, hijos, no sé qué al final hay detrás de esto?
era cuestión de un rato. Si usted ve, ahí ya había bajado su caudal un rato más. Era cuestión de esperar nada más. Yo creo que debemos nosotros ser prudentes y muy responsables, Raúl, de nuestros propios actos. Sí. José Jorge Escobar, como experto en sismos, ¿qué recomienda a la población? Siempre es la prevención, estar listos, como decía mi compañero, ¿verdad? Saber exactamente qué es lo que se debe hacer antes, durante y después de un sismo. Hay información en Copeco disponible. Siempre hay que mantener la calma. Nosotros en Copeco estamos trabajando 24 horas al día, 7 días a la semana, tratando de identificar todas las posibles amenazas naturales que puedan afectar al país, pero se requiere que la población esté atenta a todos los comunicados que emita Copeco en caso de que nosotros detectemos algo que pudiera ser potencialmente peligroso para la sociedad. Bien, agradezco su comparecencia esta mañana. Muy amable. Muy gentil. Don Julio, ¿qué nos dice? ¿Qué recomienda a la población? 13 personas muertas producto de la lluvia ya este año. ¿Qué le recomienda a la gente? Y lo que él dice es cierto. La gente tiene que tener prudencia. Tiene que tomar las medidas de seguridad para que no ocurra una desgracia. Mire que Lisandro Rosales siempre anda en su vehículo una mochila, la mochila de 72 horas. Y es una cuestión que nos la pasa metiendo en la cabeza a todos, pero es que ese es un chip que debemos de tener nosotros como ciudadanos. O sea, nosotros debemos estar listos al final para cualquier tipo de situación, y más si vivimos en zonas de alto riesgo. El trabajo preventivo al final es sumamente importante, el que nosotros conozcamos el entorno en el que vivimos es sumamente importante, pero más importante aún que seamos prudentes. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes por su amable atención. Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Que estén bien. Este segmento fue presentado gracias a Empresa Energía Honduras. Seguimos trabajando con esmero.